Bueno, daremos inicio entonces a la clase. Continuando, ¿verdad? Con la unidad número 4, recopilación de datos, tenemos como tema lo que es el transporte urbano. Para este tema vamos a enfocarnos esencialmente en la capacidad vial que tiene el transporte urbano colectivo, principalmente en la capital. Para ello también vamos a ver un poco acerca del ejercicio práctico de la muestra de lo que conlleva el análisis de ruta. Ustedes en práctica de campo que van a efectuar para una ruta designada van a realizar este mismo procedimiento. Cabe mencionar de que todavía pues no le he dado fecha exacta para que ustedes realicen el trabajo, para que ustedes, perdón, entreguen el trabajo final porque hace falta, digamos, esta parte complementaria de lo que es transporte urbano. El objetivo principal de este tema es poder, ¿verdad?, destacar principalmente cómo este, ¿verdad?, ha venido evolucionando a medida del tiempo, viendo, ¿verdad?, lo que es una parte histórica sobre el transporte urbano en Managua, así como también cuáles son los entes reguladores, cuáles son las fuentes o de dónde nos regimos y con qué parámetros evaluamos el déficit de transporte. Decimos verdad de que Managua crece desordenadamente y ha tenido un crecimiento rápido. Y también podemos decir de que el crecimiento poblacional globalizado en Nicaragua es bastante alta en lo que nos referimos a nuestra tasa de natalidad. Pero decimos también, y recalcando un poco, que a partir del 23 de diciembre de 1972, con el evento del terremoto, según estadísticas y censo del INIDE, en los últimos 25 años, la población de la ciudad ha tenido un aumento de 472,000 a 1 millón de habitantes aproximadamente. Ahí tienen ustedes en pantalla el dato de la población en Nicaragua actualmente, actualizado, ¿verdad?, en abril 2025, fuente tomada de internet, pero pues la fuente inicial ya sabemos que es el INIDE, que es el ente que maneja, ¿verdad?, todos estos datos en cuanto a estadísticas de la población, crecimiento, proyección y, y diferentes puntos, ¿verdad?, que se evalúan en función de este, tanto como la esperanza de vida, la densidad poblacional según, ¿verdad?, el territorio de nuestro país y la edad media. Normalmente decimos de que nuestro país es altamente joven, la edad media anda oscilando entre los 26 años, es el número 172 a nivel mundial, y el crecimiento oscila entre los 94,000 y somos el número 82 en el mundo. Nuestra tasa de natalidad, como se los mencionaba, es bastante alta en comparación de otros países. Ahí tienen un poco sobre las imágenes del terremoto de 1972 y de qué manera y el impacto que ha venido marcando a nivel capital como a nivel nacional, tanto para efectos de construcción y diferentes modelos y estrategias, tanto a nivel constructivo como a nivel general en función del transporte, que es la parte que nos interesa en esta clase. Como dato tenemos que después del terremoto se ha puesto en práctica un nuevo modelo de reconstrucción de la ciudad. De acuerdo a este modelo, Managua ha venido creciendo en forma horizontal, formándose polos de desarrollo, donde en cada uno de ellos se incluyen zonas residenciales, comerciales, de esparcimiento, hospitales y que se unen por medio de pistas de circunvalación. Actualmente el gobierno impulsa la reconstrucción del centro histórico de la ciudad, donde piensan ubicar todas sus oficinas ministeriales de la presidencia y alcaldía.
Como una de las características principales de Managua, decimos de que cuenta con un sistema vial que no está conforme a las necesidades del transporte masivo. Se ha orientado a construir vías y calles sin establecer previamente la integración de la misma con los modos de transporte existentes y sin definir el uso de la misma para qué tipo de transporte masivo será. Pregunta, para ustedes, ¿por qué esta afirmación que vemos en el concepto a continuación en la diapositiva? ¿Por qué creen que se concentra en que Managua no cuenta con este sistema, con un sistema vial óptimo, según lo que ustedes han apreciado a nivel de usuario y a nivel técnico con conocimientos sobre ingeniería de tránsito y planificación de transporte? ¿Cuáles son los criterios que ustedes emitirían en función de que Managua no cuenta con un sistema vial óptimo? Adelante. Alguien está levantando la mano. Adelante. Disculpe, ingeniera, en lo que se refiere a que no tiene exactamente Managua un sistema vial característico, es por ejemplo en otros países ya tienen determinado ya donde va a pasar el transporte público. Por ejemplo, en Colombia, si no me recuerdo, tienen lo que son los pasos de Transmilenio a un lado para que no obstaculice con el otro tránsito, con el con los vehículos y también con los transportes de carga pesada. Aparte de eso, en Nicaragua lo único que se puede ver que tienen en algunas calles son las vías preferenciales para la bicicleta o para los peatones, nada más. Básicamente, ingeniera, considero que el mayor problema que tenemos en los últimos 25 años es la falta de aplicación de las leyes que ya existen en el crecimiento desordenado de, no digamos urbanizaciones, sino de la entrega de lotes a las personas del pueblo más proletariado y después cambios de gobierno que no se han preocupado por que se cumplan las leyes en todo lo que son nuestro sistema vial. Considero que ese ha sido el mayor problema por el cual hemos ido creciendo desmedidamente. Y cuando lo queremos aplicar ya se nos es difícil. Considero que esa es la razón, porque proyectos, formulaciones hay, pero eso es lo que nos está afectando básicamente, según lo que he visto. Excelente, muy bien. Sí, básicamente nosotros como nicaragüenses y según nuestras estructuras carecemos de muchas características, eh, básicamente en las cuales, ¿verdad? No, nos hace falta implementar o generar planes de desarrollo, ¿verdad? En pos del beneficio del usuario. Básicamente, ¿verdad? Tenemos lo necesario, por así decirlo, ¿verdad? Lo necesario y regirnos, ¿verdad? Bajo los componentes que nosotros actualmente tenemos en nuestros días. Se dice, ¿verdad? Y según los estudios de planificación que se han realizado, ¿verdad? Como parte de un historial, de que Nicaragua en su concepto y en su conjunto de fuentes en relación al transporte, no se toma en cuenta las necesidades generales del usuario. Digamos, hay zonas en las cuales se amerita
hay zonas especiales en las cuales el usuario necesita de ciertos modos de transporte o ciertos tipos de transporte para movilizar diferentes pues, tipos de mercadería o ellos mismos, tales como son mototaxi, bicicleta y otro tipo, ¿verdad?, de ya transporte alterno. ¿Por qué se ha tomado, digamos, esa decisión o esa conclusión del problema del transporte? Por la gran tasa de accidentes que existe actualmente en Nicaragua. Aparte, ¿verdad?, los accidentes de tránsito por falta de la educación vial y respeto, ¿verdad?, por parte de los usuarios, factor humano, también tenemos de que la mayoría de los que son afectados son mayormente los peatones. Si ustedes, ¿verdad?, buscan historiales o realizan investigaciones sobre accidentalidad vial, la mayoría de los afectados son los peatones. ¿Por qué? Se puede tomar como la falta de cortesía y por el poco uso también de los componentes como puentes peatonales. Y también, ¿verdad?, por no hacer consideraciones al peatón en ciertos puntos de carretera donde son puntos críticos de accidentes viales. Entonces, es algo y es una reforma que se debe de hacer hincapié para poder modernizar tanto nuestra capital como las mejoras a nivel nacional. Para dar respuesta a este sistema vial masivo, porque son varios factores que también intervienen, tanto como es el crecimiento del parque automotor anteriormente mencionado, el crecimiento poblacional, mejoras económicas o otro tipo, ¿verdad?, de variable. Entonces, esto ha venido, digamos, a hacer una gran influencia en el déficit de transporte y por ende nuestras capacidades en la vía. Hablando meramente en lo que sería en el sector transporte, tenemos un déficit. Tanto porque deberíamos o tenemos que hacer un plan en el cual podamos cumplir con las necesidades del usuario sin poder sobrecargar nuestras carreteras, ya que ellas están, ¿verdad?, para cierta capacidad y para cierto volumen de tránsito. Por ende, ¿verdad?, debemos de generar otro tipo de estrategias y alternativas de solución para poder darle respuesta al alto crecimiento poblacional y en cuanto, ¿verdad?, se va a proyectar de aquí, digamos, a 10 años, que si ustedes observan, ¿verdad?, según esta tabla del índice del crecimiento anual, andamos por 94.171 personas anualmente. De acá a 20 años, entonces ya es un crecimiento considerable y aparte, ¿verdad?, hacer una evaluación de cuántas personas van a realizar el uso de estos medios de transporte, cuántas van a adquirir vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, es algo demasiado masivo a nivel nacional. Entonces, ahí tienen ustedes en imagen un poco, ¿verdad?, de cómo es el concepto, cómo figura, ¿verdad?, actualmente en nuestras carreteras en la zona de la capital, en ciertos sectores, ¿verdad?, donde tenemos intersecciones, rotondas o puentes. Actualmente contamos con una infraestructura bastante, con un buen tipo de servicio que prestan, ¿verdad?, las condiciones tanto en señalización como en infraestructura vial, pero también en la imagen de la izquierda podemos observar un poco de falta de precaución por parte de los usuarios, que normalmente es lo que y comúnmente vemos en la actualidad. En la siguiente imagen también observamos parte de transporte alterno que circula en nuestra capital. Es más, digamos, como una experiencia personal. Una vez venían dos ciclistas, dos personas, ¿verdad?, que normalmente ejercicio matutino y se puede observar también la falta de cortesía y de prudencia, tanto como para los conductores de unidades de transporte público,
en querer rebasar el derecho de esos ciclistas y tanto también como los ciclistas de no hacer el uso correcto, ¿verdad? De transitar tanto para la ciclovía o a orillarse al arcén de la carretera. Entonces tenemos también ese déficit por parte general del transporte alterno. También todo esto como son los carretones, carretas, triciclos, entre otros, como también lo dice la ley de tránsito, tienen que circular siempre en el sector del arcén y es algo que no se cumple. En lo que es el servicio de mototaxis, triciclos, caponeras, como le llaman en Managua, tenemos también que en ciertos sectores de comunidad en donde no hay uso de lo que es el taxi, un momento. Bien, continuando entonces con la siguiente diapositiva, decimos de que el transporte público en Managua es excluyente, no considera las necesidades de los diferentes tipos de usuarios, por ejemplo, ancianos, niños, necesidades de las mujeres, principalmente embarazadas, discapacitados, entre otros. No se cuenta con un transporte preocupado por atender a su cliente y del cual depende. Es un sistema que no está de cara al usuario. De acuerdo a las estadísticas del tránsito, la mayor parte de los accidentes son peatonales y los más graves lo protagoniza el sistema de autobuses. Igualmente, ahí les muestro algunas imágenes sobre accidentes que han ocurrido, ¿verdad? En diferentes sectores de la capital o en camino. Entonces, tenemos, ¿verdad? Accidentes mortales y también la mayoría se ha designado por desperfectos mecánicos o por falta de mantenimiento de ciertas unidades. Observamos, ¿verdad? El oficial de la policía en la imagen derecha, revisando el desgaste de los neumáticos del transporte público. Desde el punto de vista organizativo, se cuenta con el Instituto de Transporte Municipal, IRTRAMA, una unidad de planificación urbana, una dirección general de obras municipales que construye las vías, aceras, etcétera. Además está el transporte interurbano a cargo del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, y la seguridad y vigilancia de tránsito la dirige la Policía Nacional, que depende de un Ministerio de Gobernación. Ahí tenemos, ¿verdad?, los tres entes fundamentales en cuestión de la planificación de transporte. Ahí tenemos igual unas imágenes de cómo era el ambiente antes del terremoto de 1972 y cómo era el movimiento tanto para los usuarios como pasajeros y el entorno general, ¿verdad?, de este fenómeno de transporte. A una imagen actual. Actualmente, cómo estamos hoy en día en la ciudad de Managua.
Para el cálculo de la tarifa de transporte urbano colectivo TUC, los sectores que intervienen son, dentro del poder público tenemos las empresas privadas, que es el COSEP, y los usuarios. Asimismo, lo que es el Poder Judicial de la República, que es quien dicta, ¿verdad?, las nuevas medidas o leyes en cuanto, ¿verdad?, a las reformas que se realizan para el sector del transporte y tránsito nacional. Dentro del poder público decimos de que está representado por entidades gubernamentales como el MTI, alcaldías y por ende los usuarios. ¿En qué parte designamos los usuarios? Mediante diferentes encuestas que se realizan en pos al beneficio de los mismos. El poder público también está representado por todos los sectores de la sociedad. De esta manera, los transportistas no van a actuar autónomamente. Es decir, ¿verdad? Incrementando tarifa, darles mal servicio, no tratar con igualdad a cada uno de los usuarios, llegar a su hora de destino estipulada, salir o dirigirse según un tiempo de ciclo, un tiempo de llegada, entre otros. De acuerdo a las empresas privadas, tenemos empresas de transporte, cooperativas, transportes individuales, empresas estatales o municipales. Ellos se deben al servicio de una sociedad de diferentes clases y estratos sociales, brindándole buena calidad de servicio, buen trato, servicio de transporte, confianza mutua, honradez y respeto. El transportista interviene en productos que son dependientes o derivados del petróleo, gasolina, diésel, aceite y lubricante. Y en los usuarios, el usuario es el fin de un excelente servicio de transporte y la tarifa debe ser acorde a su ingreso o nivel de vida. La mayoría de los usuarios son de clase pobre y debido a eso algunos transportistas abusan o los maltratan. Entonces podemos ver casos de caso acá en nuestro país en cuanto al trato, al servicio que se le presta desde que una persona aborda una unidad de transporte hasta que una persona desciende, que tal vez lo pueden hacer con rapidez, ocasionando, ¿verdad?, algún accidente por parte del peatón. No hace mucho, ¿verdad?, en los primeros meses de este año hubo un accidente de tránsito del sector de Roberto Güemes. Un señor, un anciano, descendió de una ruta y él fue aplastado por una de las llantas delanteras de la unidad. Entonces, tanto no hay cuidado también para las personas de la tercera edad como el previo, ¿cómo le podemos decir? El cuidado, ¿verdad? Ante diferentes situaciones que se les prestan. Asegurarse, ¿verdad?, de que el peatón haya o esté en la acera o digamos en transportes que son de departamentos, al momento de descender cargas o descender a las personas, no bajarlas con apuro, etcétera, etcétera. Son cosas, ¿verdad?, que en nuestro diario vivir podemos observarla en nuestro día a día. Diferentes circunstancias, ¿verdad?, que provocan tanto para el accidentes para el usuario como para el trato y el mal servicio de ellos. Tiene la palabra. Ahora que mencionas sobre el Güembe, hay una peculiaridad que está pasando ahorita, no sé si lo ha visto. Hace un par de meses hay un puente peatonal en el mero mercado de la calle principal del Güembe, que aéreo, que optaron por no usarlo y abrir la calle de norte a sur y marcar para que pase la gente, los peatones. Entonces los vehículos nos detenemos para que pasen. En horas pico está la policía de tránsito y cuando no está. O sea, prefirieron que cruce la gente de esa manera y obviar la inversión casi de $50,000 que equivale a ese puente. ¿Qué opinión le merece eso? O sea, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. De nada sirvió construirlo, buscando cómo mejor evitar hacer que la gente suba.
Yo sé que pues, hay tercera edad que les cuesta, pero pues de nada sirvió, porque más bien lo cambiaron. Sí, igualmente en el sector de la rotonda periodista también quitaron lo que el puente peatonal. Seguramente igual por esas mismas razones y porque la mayoría, ¿verdad? De nosotros los nicaragüenses no hacemos uso de los puentes peatonales. Sí, a veces, ¿verdad? Y vamos a recalcar en lo mismo lo que es nuestra cultura y diferentes pues razones. Otra es, ¿verdad? La mayoría de las personas que circulan vienen del mercado seguramente con cargas o son personas ya mayores que les cuesta hacer uso o son personas que no están acostumbradas. Sí, esa alternativa es parecida a la que se utiliza en China, aunque sabemos, ¿verdad?, de que todos esos países de la zona occidental, ¿verdad? Todo lo que Asia, pues tienen una disciplina, una cultura bastante estricta en las cuales pues se hace el respeto tanto principalmente a los niños. No sé si ustedes han escuchado pues esa parte de la cultura que ellos tienen, que ellos le tienen mucho respeto a los niños. Entonces ellos han implementado, así parecido a lo que usted ha comentado, de que hay una señal horizontal de forma circular en donde los peatones reposan, ¿verdad? Después en el sector del arcén y cuando el vehículo te los divisa, entonces el peatón levanta su mano derecha haciendo pues una señal, ¿verdad?, de que le dé el pase. Entonces le ceden el pase siempre y cuando esté frente a lo que sería una señal de paso peatonal. Entonces de esa manera pues se ha venido pues realizando esa cultura en esos países. Entonces, quizás, ¿verdad? Acá en Nicaragua lo que necesitamos mayormente es una educación y implementar más reglas o estar, ¿verdad? Con bastantes agentes de policía de tránsito, porque solamente de esa forma la mayoría de las personas pueden hacer el mayor respeto a lo que son las señales de tránsito y de esa manera, pues, disminuir la tasa de mortalidad producto de accidentes. Asimismo, también, ¿verdad? Se ha venido regulando actualmente hoy en día lo que sería la parte del transporte. Es cierto, ¿verdad?, de que la mayoría de los conductores de estas unidades del sector público, digamos que buscan la forma de poder llevar un poco más de sustento a sus hogares, llevando gente sobre la capacidad del vehículo. Pero pues esto, digamos, se ha venido regulando y ahora pues todo el mundo en capacidad de que sale de la terminal hasta que llegan. Tal vez por lo menos se ha venido haciendo una mejora en un 70%, porque tal vez ya en horas más altas como la noche, pues no hay muchos agentes tanto del MTI como policía haciendo estas regulaciones, pero sí el cambio ha sido bastante notable. ¿Para qué? Para evitar también accidentes, porque podemos observar en la imagen de la diapositiva, en la imagen de adelante, que vemos que hay personas que van hasta en la canastilla. Normalmente también este tipo de usuarios se miran igual de la zona central y las condiciones que prestan estos tipos de transporte que se dirigen a la zona central no tienen las condiciones favorables pues para hacer este cargamento. A medida, ¿verdad?, de que como ellos son lugares altamente productores, hacen el transporte de cargas hacia nuestra capital y estos vehículos y los pocos vehículos que existen han tenido un desgaste. También hubo un accidente, no sé si fue el año pasado o el antepasado, que igual venía de Matagalpa y pues fue bastante trágico, ¿va? Porque varias personas perdieron la vida pues producto de una sobrecarga y desperfectos mecánicos de la unidad. Entonces, básicamente lo que se necesita acá en el país es una mejora y tomar en cuenta lo que es la opinión del usuario. Entonces, ahí tenemos igual imagen de las rutas de Managua, principalmente en horas pico. Eso es algo
bastante normal hoy en día. Dentro de otro tema tenemos lo que son tramos críticos. El tramo crítico o puntos críticos, como se llaman, son zonas de alta vulnerabilidad. Decimos de que para la mayoría de los investigadores han propuesto índices y modelos para medir diversos tipos de consecuencias que provoca la falla de un tramo carretero, independientemente de la probabilidad de dicha falla. Sin embargo, la mayoría de estos índices o modelos difieren entre sí. Posteriormente se describe la metodología sugerida en donde se cuantifican los efectos de la obstrucción de un tramo a través de los cambios en la conectividad de las redes, en la accesibilidad a localidad y puntos de interés, así como el tiempo de viaje de todos los usuarios de la red. Dentro de esto llevamos, ¿verdad?, lo que es un índice de ocupación o índice ocupacional, también llamado. ¿A qué nos referimos con eso? Es una relación aritmética obtenida por el cociente entre el área de suelo ocupada en el primer piso y área bruta o neta del suelo, delimitado por el plan parcial o la unidad de actuación urbanística, área ocupada, un grado piso entre área bruta neta. Esto ya es con las características del transporte urbano. Ya lo vamos a ver con fórmula. El tiempo de ciclo, análisis de ciclo vehicular, extendiéndose como el estudio sistemático de las operaciones que invariablemente se realizan entre el momento que se inicia la prestación de un servicio y el instante en que éste ha terminado. Tiempo de ciclo, hora de partida de la unidad, hora de finalización, en pocas palabras. Pero dentro de este tiempo de ciclo lo dividimos en tres: operativo, servicio y anual. Operativo se inicia y finaliza en una base de operaciones, que es una terminal permanente o temporal. Este ciclo incluye los tiempos correspondientes a las diversas operaciones que ocurren durante la prestación de un servicio, como son los viajes con carga o sin ella, los recorridos al inicio, al punto de iniciación del servicio, la carga y la descarga y la limpieza del vehículo, las esperas para ajustar el horario, etc. El ciclo de servicio empieza y termina de una base de mantenimiento principal a la que el vehículo acude con cierta periodicidad para recibir. Y el anual es una trayectoria completa del vehículo durante un año. Incluye el ciclo de servicio, tiempo consumido, y esto es importante para el mantenimiento preventivo, tanto verdad como o parecido, ¿verdad?, al kilometraje que se realiza para cierta trayectoria. Importante para el mantenimiento que se le realiza a toda esta unidad de transporte en pos al buen servicio. Acá les voy a compartir lo que es un PDF sobre el cálculo de la tarifa TUC. En lo que es la diapositiva les voy a presentar la parte teórica. Al finalizar la clase les voy a compartir tanto la diapositiva como el PDF, donde ve el cálculo de la tarifa TUC, que es la forma, ¿verdad?, cómo se determina según, ¿verdad?, las necesidades del usuario, como mencionamos, que somos un país un país pobre, en el cual nos tenemos que ajustar tanto para las necesidades o el costo que puede pagar el usuario según a su salario o en base a un salario mínimo, según el recorrido, según los mantenimientos que se realicen a la unidad eh, y el pago, ¿verdad?, para quienes hacen este servicio, como son los conductores ayudantes y las cooperativas. Asimismo, también como para darle el respectivo mantenimiento a cierta unidad. Entonces, son tres puntos importantes que se evalúan para el cálculo de la tarifa TUC. Costos fijos,
son los costos que no dependen del kilometraje del recorrido. Se deben de tomar en cuenta para sus cálculos los siguientes ítems: costo de capital, depreciación, remuneraciones. Adelante. Una consulta, cuando se refiere al costo del TUC, solamente transporte urbano, el interurbano no, la fórmula que nos va a facilitar. Todo lo que refiere a la tarifa TUC sería, pues, todo lo que sería el transporte urbano colectivo, transporte público a nivel urbano. Digamos, para el cálculo de la tarifa TUC en Managua estamos hablando de las rutas. Para el cálculo de las tarifas ya intermunicipales, interlocales, ya hablamos de microbuses o busetas, etcétera. Entonces, sí, básicamente estamos bajo el mismo parámetro. Nada más, ¿verdad? De que en el caso de lo que son rutas es algo, digamos, un poco más diferente, pues ya se evalúa en función únicamente de lo que el flujo poblacional de la capital. La demanda que tenemos en la capital no va a ser la misma demanda que tenemos en los departamentos, por ejemplo, pero básicamente el concepto viene aplicado a lo mismo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Evaluamos todo lo que sería lo que es costo fijo, como lo que tenemos ahí en pantalla, los costos y las necesidades, la demanda del usuario y los gastos que se le va a dar a lo que sería la cooperativa, impuestos, etcétera. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la estimación de número de buses. Vamos a poner como ejemplo una ruta X. Podemos, ¿verdad? Nosotros como usuario evaluar y decir situaciones como esta ruta tarda, la ruta ballena, etcétera, etcétera. Entonces, para poder realizar una estimación de que si el déficit que nosotros tenemos para esa unidad está dentro de un índice medio, un índice alto, un índice moderado, entonces realizamos, ¿verdad?, una metodología de análisis. Entonces, ¿en qué consiste? Se debe analizar en forma documental qué es lo que ha hecho en épocas recientes en el aspecto de transporte para utilizar esa información como punto de partida inicial. Es decir, ¿verdad? Un historial. Entonces, dentro de este historial nosotros evaluamos la demanda que ha tenido esta unidad de transporte, la zona donde se dirige y cuántas unidades inicialmente, bueno, porque vamos a tomar un punto de partida. Si digamos, vamos a analizar un periodo de 20 años atrás o 30 años atrás, entonces en base a eso nosotros vamos a realizar ese análisis. Luego, realizamos una encuesta en campo. Esta consiste en realizar un conteo visual de la cantidad de pasajeros transportados principalmente en la hora pico, detectando diferentes aspectos. ¿Cómo realizan ese conteo? Bueno, ustedes se suben a la unidad de transporte, que es parte de su práctica que van a realizar a una unidad de transporte y van marcando las diferentes paradas que tiene esa ruta. Cuántas personas suben, cuántas personas descienden, según, ¿verdad? Una muestra en hora pico o una muestra, ¿verdad? En la cual ustedes consideran, ¿verdad? De que esa unidad tiene alta afluencia de pasajeros. Es decir, por ejemplo, en la ruta 104, 102, 111 que se dirige principalmente a zonas universitarias, son zonas bastante demandadas en las cuales la mayor demanda puede estar concentrada entre las 6 y 7 de la mañana, entre las 12 a la 1 de la tarde, entre las 6 a 7 de la noche o 5 y media a 6 y media de la noche, podríamos decir eso. Pero en otras rutas o en otros sectores, esa no puede ser hora pico porque no hay mucha demanda. Entonces hay que evaluarlo según
hora pico de la demanda de esa unidad de transporte. Ejemplo, no es lo mismo como realizamos un conteo vehicular o un aforo vehicular en una carretera en donde ya sabemos de que principalmente las horas pico están concentradas entre las 6 y las 8 de la mañana. Entonces hay que evaluar según, ¿verdad?, los sectores en el cual pasa esa ruta. Dentro de esos aspectos tenemos horas picos, tramos críticos, paradas críticas. El cálculo de número de buses se basa en la cantidad de pasajeros que pasa por el tramo más cargado en hora pico. De cada ruta se escoge el tramo y la parada más crítica. ¿Cómo lo van a saber? Bueno, cuando ustedes ya tengan la muestra de ese ciclo, de ese recorrido, ustedes van a determinar cuál ha sido la parada más crítica, el tramo más crítico. Puede ser un tramo crítico, puede estar concentrado dentro de 3 o 4 paradas, que es el tramo más crítico de toda esa ruta. Y la hora pico. Se realiza un conteo visual de pasajeros que van dentro del bus, contando únicamente a los que van de pie. A esto se les suman los que van sentados. También ustedes, si ustedes designan una parada crítica, más o menos sacan un valor visual de cuántas personas van de pie en la unidad de transporte. El número de buses por ruta se calcula en base a la siguiente fórmula. Tenemos N P entre C por T sub C entre 60, que simboliza N, el número de buses, P, demanda horaria de pasajeros, C, capacidad del bus, TC, tiempo de ciclo. Para conocer el porcentaje del déficit, N calculado menos el N real entre el N calculado por 100. Entonces, la capacidad C de un bus no es fija. Es una variable que depende del diseño interno de la unidad y el índice de ocupación con que se requiere trabajar medido en pasajeros por metro cuadrado. C va a ser igual a pasajeros sentados más índice ocupacional por área del pasillo. Entonces, aquí están los objetivos, ¿verdad? De lo que vamos a realizar en lo que van a realizar en lo que sería la práctica. Aquí tenemos un conteo de pasajeros para la ruta 154, por ejemplo. Prestario Cooperativa Camilo Ortega. Adelante. ¿Cuántos pasajeros de pie por metro cuadrado es lo estándar? ¿Cuántos pasajeros? De pie por metro cuadrado tienen que ser. Eso ustedes lo van a determinar en el campo, ya cuando ustedes realicen la muestra. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de más o menos lo que ustedes van a realizar o cómo lo van a realizar. Terminal Cooperativa Camilo Ortega. Estas terminales ustedes las pueden conocer directamente. No es necesario, ¿verdad?, que realicen la pregunta porque es un dato que lo pueden facilitar. Hora de salida, ustedes le estiman, ¿verdad?, la hora que va saliendo la ruta desde el momento que arranca. Tiempo de ciclo, el tiempo de finalización del recorrido. Igualmente ustedes lo cronometran. Sale a las 8 de la mañana y llegó a la siguiente terminal. Entonces, ida y vuelta, marcan la hora y el tiempo que duró, ¿verdad?, toda esa ruta. Hora de llegada, 11:20. Tiempo de espera, 0 minutos. Eso es constante. Pasajeros sentados, 38. Pasajeros sentados, ustedes lo tienen según la capacidad, ¿verdad?, del bus. Ahí les aparece en la parte donde está el conductor, en el sector de arriba, por el retrovisor, le aparece la capacidad de pasajeros. Entonces ustedes lo toman. Área del pasillo, ahí sí pues
tendrían que pedirle permiso al conductor o ver de qué manera ustedes le estiman, ¿verdad? Lo pueden hacer contando a paso, ¿verdad? Un aproximado y el ancho del pasillo. Entonces van a tomar lo que sería la longitud del pasillo y el ancho del pasillo. Y ustedes van a multiplicar ese dato y de esa forma ustedes obtienen el área del pasillo. Y acá van a tomar ambos sentidos, sentido 1, 2. El sentido 1. Aquí ustedes tienen el recorrido de la ruta 154. Este recorrido ustedes igual lo pueden investigar en internet. Hay varias aplicaciones también de lo que son las rutas de Managua, su recorrido. Hay información de ella en internet o en MTI. Hay bibliografía. Y pues nos dice de que la ruta 154 tiene actualmente 50 paradas oficiales. Desde el Mercado Iván Montenegro hasta la plazoleta de Camilo Ortega. Entonces, ahí tienen ustedes las diversas paradas de lo que sería la ruta 154. Y en la práctica, ustedes van a tomar sentido 1, 2, Cooperativa Camilo Ortega, Mercado Iván Montenegro, que sería la primera vuelta. Ahí tienen apenas 11 paradas, es un ejemplo, pero ustedes van a tomar las 50, las 40, las 30 paradas que existen, ¿verdad? En esa ruta. ¿Cuántas personas suben? Número de pasajeros actual y cuántas personas bajan en cada una de las paradas. En el sentido 2, Mercado Iván Montenegro, Cooperativa Camilo Ortega, que sería el regreso. Igualmente, ahí tenemos un ejemplo. ¿Cuántas personas suben? ¿Cuántas personas bajan? El índice ocupacional lo vamos a calcular por la cantidad de pasajeros total menos cantidad de pasajeros sentados, dividida entre el área del pasillo. Si total de pasajeros, el rutero vino y subió 90 y la capacidad de los que van sentados son 40, entonces esos son los valores que van a restar, dividido entre el área del pasillo. Pero ya este índice ocupacional, cantidad de pasajeros total, va a ser el total de la muestra. Lo van a trabajar por sentido y lo van a trabajar por total. Capacidad del bus, pasajeros sentados más índice ocupacional por el área del pasillo. Este dato también lo tiene. Número de buses. P, demanda horaria de pasajeros. T, tiempo de ciclo, igualmente lo tienen, que lo calculan por el cronómetro. Sí, aquí tenemos el déficit. Entonces, ok, tenemos entonces lo que es la demanda horaria de pasajeros entre la capacidad multiplicada por el ciclo y la conversión, ¿verdad? De los 60 minutos. Ahí ustedes van a tener el valor o la cantidad de los buses que debería de tener esa ruta, que ahí les da 149 buses. Luego el déficit va a estar dado por la cantidad de unidades que le da, ¿verdad? El cálculo dividido entre las existentes entre 149. Ustedes van a hacer, ¿verdad? Ahí una investigación sobre la cantidad de rutas que existe o cuántas unidades de transporte hay para la ruta que ustedes van a analizar. Si no lo logran conseguir ustedes por apreciación, lo van a realizar en la terminal.
ya más o menos cuántas rutas tienen o realizan pues realizan preguntas, ¿verdad? Para que al de la cooperativa sí puede ser posible porque van sin carta. Si no, ustedes lo encuentran en internet, más que todo para el déficit. En caso de que no exista, entonces yo les voy a dar un dato más o menos aproximado, globalizado de la cantidad de ruta y lo que sería la cantidad de usuarios para que ustedes en función de eso hagan el cálculo del déficit y lo que sería el valor de N. Entonces, esto se realiza, ¿verdad?, para ambos sentidos. Tenemos el índice ocupacional de ida, el índice ocupacional de vuelta, la capacidad de ida y la capacidad de vuelta. Entonces, en relación a estos datos, ustedes van a calcular lo que sería el déficit de ida, el déficit de vuelta. Y van a determinar sus conclusiones. Por ejemplo, si el déficit anda en un rango del 10 al 20%, pues estamos en un déficit moderado. Si este ya extiende de esos valores, estamos hablando de que necesitamos realizar mejoras. Pues directamente el cálculo nos dice, ¿verdad?, de que tenemos una sobre elevación en estos datos. Entonces, ahí tienen una conclusión, un ejemplo. La ruta 154 no posee la calidad en el servicio que se requiere, puesto que los resultados nos arrojan un déficit del 52.28%. Acá tenemos el déficit de vuelta, pero ustedes pueden realizar lo que sería un promedio tanto para ida como para vuelta y calcular cuánto es el déficit general. En este caso, pues eligieron el de vuelta. Esto es sinónimo de incomodidad e inconformidad en nuestra población, dejando mucho que desear en nuestro sistema de transporte. Para brindar un servicio adecuado, la cooperativa debería poseer al menos 67 unidades de buses para la ruta 154. Igualmente aquí tomaron el mayor, pero también se puede realizar lo que sería un promedio del número de buses de ida con el número de buses de vuelta. Lo que equivale a más del doble de las unidades con que se cuenta actualmente, lo que significaría una inversión bastante grande considerando que nuestro país apenas en vía en desarrollo. No podemos implementar más unidades de buses cuando las vías no están en la capacidad para atender a ese crecimiento de vehículos. Si estamos hablando únicamente de una ruta, ahora imagínense en todas las rutas de Managua que tengamos que realizar toda esa mejora. Entonces es demasiado elevado, ¿verdad? Y no sería una estrategia viable, ¿verdad?, para las condiciones que actualmente muestra el país. Entonces, este sería, ¿verdad?, un ejemplo del cálculo de estos datos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Algunos me han compartido ya lo que serían sus grupos, ¿verdad?, de práctica. Hoy estamos a domingo 27 de abril. Ambos trabajos ustedes me lo van a entregar el día martes 13 de mayo para que lo anoten. Martes 13 de mayo.
Entonces, en relación al trabajo, ya algunos de ustedes me han compartido lo que son los grupos. La fecha de entrega para ambos trabajos va a ser el día martes 13 de mayo para que ustedes lo anoten. Eso me lo van a enviar vía correo. Martes 13 de mayo. Fecha del examen. El examen lo vamos a tener presencial. El examen va a ser presencial el día domingo 11 de mayo. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué temas van Adelante. a entrar al examen? Sería a partir de la unidad 1 a la unidad 4, el examen básicamente teórico y un ejercicio de buses. Pueden venir preguntas relacionadas a su inventario vial, a lo que ustedes efectuaron en campo y también la parte teórica, lo que hemos visto de la unidad 1 a la unidad 4. Esos serían los temas para el examen. Unidad 1 a la unidad número 4. Aquí tenemos otro ejemplo de la ruta 116. También una parte que les pide en el formato de encuesta es la marca del vehículo. Entonces tenemos ahí ruta 116, marca regazo, número de asientos 40, área del pasillo 8.56 metros cuadrados, número de buses 19, lo que existen en la terminal. Tiempo de ciclo 125 minutos. O bien, como les decía, eso lo estiman según el recorrido que tomen la ruta seleccionada. Pueden tomar como referencia, ¿verdad? Los diferentes ciclos. Normalmente para las rutas de ida o de vuelta, normalmente el ciclo es de 1 hora y media. El índice ocupacional del 5 al 11%. Podemos elegir del 5%. En el examen yo les voy a dar el índice. Puede ser del 5%, puede ser del 10%, puede ser del 6%. Demanda horaria, 1.008 pasajeros por hora. En este caso, ustedes se van a basar en datos históricos. Capacidad, pasajeros sentados más el índice ocupacional por el área del pasillo. Entonces, acá en el ejercicio, por ejemplo, en este ejercicio, se está pidiendo evaluar el índice ocupacional para 5 hasta 11. Entonces, aquí se evalúa la capacidad de 5 hacia 11 y tenemos diferentes valores, en el cual para la capacidad 1 tenemos 83, nuestro valor más bajo.
Y en estos casos se redondea, ¿verdad? Porque estamos tomando en consideración, estamos contando ya sea pasajero o buses. Entonces tenemos que redondearlo a número entero al máximo. Calcular número de buses por ruta, 1008 pasajeros por hora, que ya sería un dato global, dividido entre 83, que sería nuestra capacidad, multiplicado por el tiempo de ciclo entre 60 minutos por hora, que es un factor de conversión. Tenemos 25. Estos mismos valores los evaluamos para cada uno de nuestra capacidad según el índice seleccionado. El déficit n calculado menos n real entre n calculado. Ahí tenemos entonces 25 menos los 19, que tenemos por acá, 19, que son los que actualmente existen en esa unidad de transporte, multiplicado por 100, 24%, 23 menos 19, entre 23 por 100%, 17.39, de ida y de vuelta. Entonces, teniendo este déficit, ustedes emiten pues sus conclusiones. Este otro tipo, ¿verdad? De ejemplo. Ahí tienen dos ejemplos, tanto para la 119, que ya sería un ejercicio como les puedo poner en el examen, como ya este que sería aplicado en cuanto a la encuesta. Adelante. Ingeniera, ¿cree que sería posible hacer algún tipo de ensayo de cómo vamos a levantar la información por si obviamos algo, según lo que la documentación que nos está facilitando para evitar eso? Bien, lo que ustedes van a realizar para lo que es la práctica del ejercicio de buceo, ustedes van a seleccionar una ruta. Dentro de ellos van a encontrar todas sus características, marca, modelo. Eso ustedes lo pueden hacer de manera visual. Número de asientos, lo que sería la capacidad por pasajero, eso lo encuentran en la unidad de transporte a nivel interno. Ya lo que es el área del pasillo, si eso no lo pueden medir directamente en ese momento, ¿verdad? Para que no haya problemas con el conductor o los de la cooperativa, lo que pueden hacer es tomar un aproximado, como buscando el modelo del vehículo o tomando, ¿verdad? Como referencia, tomando como referencia algo global, ¿verdad? De esa unidad de transporte o alguna parecida para efectos de la práctica. Número de buses, este dato ustedes lo pueden encontrar realizando la pregunta de manera sutil, de manera personal al conductor, si se pudiera, de cuántas unidades normalmente tiene la ruta, ¿ya? O si ustedes están cerca de la terminal y pueden visualizar cuántas unidades existen, entonces ustedes toman una valoración. Si ustedes miran 15, entonces realizan una aproximación según los recorridos, porque esos recorridos ustedes los pueden investigar. Hay una aplicación que se llama Movit, que es sobre las rutas de Managua. En ella les dan detalle de las rutas, cuántas más o menos salen o cada cuánto salen, si salen a 15 minutos. Entonces ustedes pueden hacer un aproximado según los recorridos que vaya haciendo una unidad de transporte. ¿Cuántos recorridos hace la unidad en la que se subieron? Por ejemplo, si hace 2 o 3 viajes al día y si dentro del periodo de la ruta sale de 6 de la mañana a 9 de la noche, entonces ustedes pueden hacer una comparación
algo que se aproxime, pues si no pueden tener el dato concreto. El tiempo de ciclo, este tiempo de ciclo ustedes lo determinan según su levantamiento. Pongámosle de que ustedes eligen la hora de las 9 de la mañana y finaliza a las 11:40 a la otra terminal. Entonces, su tiempo de ciclo tenemos 1 hora y 40. Eso expresado en minutos. Aunque normalmente los tiempos de ciclo para esas unidades de transporte, algo, ¿verdad?, normado, ando oscilando entre 1 hora y media. El índice ocupacional, lo pueden calcular o bien lo pueden evaluar. Por ejemplo, en este ejercicio, aquí les está solicitando evaluarlo de 5 a 11. Entonces, lo van a evaluar según los datos que ustedes contienen. Luego tenemos la demanda horaria de pasajeros. ¿Cuántos pasajeros por hora abordan en esa unidad de transporte? Esto puede ser igualmente un dato histórico. Entonces, se va a investigar sobre la ruta o más o menos cuánto es el flujo de usuarios para esa unidad de transporte y toman ese dato. En caso de no encontrarlo, entonces yo les voy a dar un dato para que lo trabajen. Les puedo decir de que andan oscilando entre 800 pasajeros por hora, entre 500 pasajeros por hora según la ruta. Si no lo logran encontrar, pero sí, normalmente lo encuentran en la aplicación o en fuentes históricas de internet de esa ruta. Luego tenemos lo que sería la capacidad, que dentro de esa capacidad tienen los pasajeros sentados. ¿Cuántos pasajeros sentados son normalmente? Son 40, perdón. Pero ¿qué van a contemplar en ese caso? Si en la unidad de transporte, por ejemplo, le hace falta una silla o hay daños, ¿verdad? A la parte física del transporte, hay menos asientos de los que estima la unidad, entonces ustedes pues lo colocan como una forma de observación y cuentan eso en los pasajeros sentados, para que no solamente se guíen por el dato normado de que está en la unidad de transporte. Entonces, eso también lo van a contemplar. Lo del área del pasillo, ya les dije, ¿verdad? Que si no lo logran medir directamente, pueden buscar un modelo similar o el modelo en internet y saber cuánto es el ancho del pasillo de esa unidad de transporte. Bueno, acá tenemos igual lo que sería la capacidad según todos los índices ocupacionales del 5 al 11. Luego se calcula lo que son número de buses por ruta. Ahí interviene el número de ciclos, los pasajeros por hora que usan la unidad y van a evaluar la capacidad en función de cada índice. ¿Qué sería el número de buses? De ahí el déficit, ustedes lo tienen en función, ¿verdad?, del dato que calcularon en número de buses y emiten sus conclusiones. Este sería, ¿verdad?, para el caso de la ruta 116 como ejemplo. ¿Qué van a hacer? Van a calcular la capacidad y el número de buses para ambos sentidos, para ida y para vuelta. Entonces tienen que ser observadores en ese tema, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la 154, que fue el primer ejemplo, 38 pasajeros sentados. ¿Dónde están los otros dos? Seguramente, ¿verdad? Tenemos ahí daños a los asientos y no están o están en mal estado, no prestan las condiciones. Entonces, eso igual lo ponen en su observación. El área del pasillo aquí varía porque el modelo es diferente. Aquí tenemos, esto es en base igual a la aplicación. Yo lo tomé igualmente de internet, horarios de domingo a sábado. Si ustedes observan, salida, dicen 5:30, 5:45,
a las 6, a las 6:15 y así van sucesivamente. Entonces ustedes pueden tomar un aproximado de la cantidad de buses que preste esa ruta. El tiempo de ciclo también lo pueden determinar de manera mecánica según esto. Por ejemplo, aquí tenemos la salida número 1, dice que sale a las 5:30. A la última parada, que sería la plazoleta Camilo Ortega, 6:15. 7:01. Entonces, de 5:30 a 7:01. ¿Cuánto tenemos ahí? Tenemos 1:30. Entonces, normalmente andan ahí por el tiempo de ciclo. Eso lo determinan de forma mecánica. Esos datos los tienen en internet, en la aplicación de móvil. También hay otras aplicaciones, o si no, en los datos históricos del transporte, ¿verdad? En esa ruta. Sacan un aproximado y así sucesivamente. Aquí para este ejemplo se utilizó el índice de 5 y también el índice de 6 y de 7. Entonces, eso varía. Ustedes igualmente lo pueden trabajar de 5 a 11 y emiten sus conclusiones. No sé si tienen alguna otra pregunta. Veo una mano levantada. Tiene lugar. Adelante. Ok, voy a pasar asistencia. Rafael Alvarado. Claudio Córdoba. José Manuel Barquero. Susana Centeno. Presente. Heidi Condega. Alejandro Delgado. Axel García. Carla Girón. Presente. Stephanie Martínez. Presente. Adrián Montiel. Presente. José Narváez.
Carlos Paredes. Presente. Fernando Pérez. Elvis Poveda. Presente. Catherine Reyes. Omar Ríos. Nelson Rivas. Maxwell Rizo. Presente. Cristel Robles. Marcela Rodríguez. Elizabeth Rojas. Presente. Elvis Ruiz.